Vamos a hablar de este Dios o este Jesús que nos escucha, que se interesa, que nos entiende y más que nada que hace su obra en nosotros. Que a veces nos olvidamos de que Él está presente en medio de nuestras situaciones, de aquel que llega a nuestra vida cuando es necesario y pertinente, y hace y transforma y cambia nuestra vida, pero hay que esperar en su momento. Y hay veces que creemos que Dios no nos entiende, hay veces que entendemos que Dios no nos escucha, es más, hay veces que entendemos que Dios no se interesa por nuestras situaciones. Pero hoy, en la tesis de hoy, vamos a presentar a un Dios que escucha, a un Dios que se interesa, a un Dios que entiende, no importando la situación de nuestra vida, hace y responde a nuestro clamor. No importando. Y este verso bíblico, esta predicación va a estar basada en el verso bíblico de Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante, después en su casa lo lee. Pero sígame, para que lo pueda entender y hace un repaso después en su casa. Lucas capítulo 9, versículos 14. Marcos capítulo 9. También está en Lucas capítulo 9. Pero vamos a referirnos en Marcos. Aquí viene Jesús que ve una multitud y ve a los discípulos y a los escribas disputando con ellos. Y Jesús, cuando ve eso, la gente se asombró, dice el pasaje, y Jesús hace la primera intervención en medio de esa situación. Y lo primero que hace en medio de esa intervención es la primera pregunta, que yo entiendo una pregunta retórica, que le hace en medio de esa discusión. Mi hermano y mi hermana, antes de la primera pregunta, las iglesias, el pueblo de Dios, en la familia, hay veces que nos paramos y empezamos a discutir cosas que no son pertinentes y nos olvidamos de las cosas pertinentes. Hay veces que la iglesia tiene una visión y una misión y nos olvidamos de las visiones y las misiones de la iglesia. Y a veces disputamos y nos preguntamos y hacemos y deshacemos en lo que Dios no quiere. Y a veces nos desenfocamos. ¿Y cómo las iglesias se desenfocan? Bien facilito. Se desenfocan fácilmente. Primero se desenfocan en la vestimenta cuando llega una persona. Se desenfocan en que la iglesia mía tiene que ser bonita. De hecho, una vez fui a acompañar a un predicador en un homenaje que le tenían a Lemuel Rivera en esos tiempos de Radio Redentor. Y llegamos a una iglesia preciosa, una iglesia inmensa, una iglesia del sueño de cualquier pastor. Pero cuando entramos a la iglesia y nos sentamos en el altar, la iglesia y el pastor se estaban buscando una visión incorrecta. Lo primero que hizo fue que yo cometí un error. Y como el altar estaba lleno, estábamos incómodos, apretados.
Yo lo primero que hice fue poner la Biblia en el piso para acomodarnos. Y todo el mundo me miraba. Y yo decía, ¿tendré el zipper abierto o tendré algo? Cuando me percato, una iglesia pentecostal, la Biblia en el piso. Pero cuando sigo mirando, la gente salía y entraba. La gente salía y entraba. ¿Y pero dónde va esta gente? Cuando me percato, tenía un anexo igual que aquí. Y había una fritolera o una cafetería. Y la gente entraba a la cafetería y salía, entraba y salía. Y en medio del culto entraba y salía. ¿Y sabes qué? Que de hecho, déjeme aprovechar. Vamos a tener que ser más rapidito porque me están tomando tiempo del culto y estamos yendo mucho allá. A la iglesia no venimos nada más que a comer, tenemos que comer pan de vida. Mejor que se lo lleve para su casa antes de seguir allá. Son 15 minutos, hoy empezamos 20 minutos. Los diáconos vamos a tener que estar más pendientes a eso y a las menos cuarto tenemos que empezar el culto. Paréntesis, no podemos olvidarnos a qué vinimos. Porque la iglesia tiene una visión y una misión. Pues la iglesia, mi hermano y mi hermana, yo veía, entraba y salía, y cuando me percato, sale el pastor que le invitaron a predicar, que era de Colombia, y me dice, Pablo, yo no predico allá arriba, sí, al púlpito. No predico en el púlpito hasta que no me cierren esa cafetería. Yo decía, pastor, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Es que mientras esta iglesia está en el culto, hay gente que están saliendo de la iglesia a comprar hot dog y empanadillas. ¿Y sabe por qué esto causaba? Porque la iglesia era tan grande que tenían que pagar $11,000 mensuales para mantener una iglesia. Pero entonces el pueblo se desenfocaba, la iglesia se desenfocaba porque venimos al culto a adorar a Dios y no venimos a alimentarnos, ni venimos a comprar. Venimos a alimentarnos de la palabra de vida. Y así las iglesias se desenfocan. Queremos iglesias grandes, pero nos olvidamos que la misión es ir al culto. El culto para alimentarnos, para salir de aquí a poder servir a la comunidad. Y si tenemos que pagar 11,000 pesos mensuales por la iglesia, ¿dónde está la misión del evangelismo? Porque nos enfocamos primero en pagar la mensualidad que ayudar al hermano que no tiene de comer. Amén. Pues mi hermano, así nos desenfocamos como iglesia. Y Jesús llegó a ese momento. Y le pregunta la primera intervención de Jesús y le dice, ¿qué disputáis con ellos? Porque a veces nos ponemos a pelear, hasta inclusive en la misma iglesia, a discutir de la política. Deje la política por un lado. Y esté presto a preocuparse de qué tiene el hermano que está a su lado y a qué vino el hermano, qué necesidad tiene el hermano. ¿Qué disputáis con ellos? Óigame mi hermano y mi hermana. Y en medio de esa pregunta tan sabia como Jesús lo hacía, salió un hermano que tenía una necesidad. Y los discípulos y los escribas, por estar pendientes de las cosas que no tienen que estar pendientes, de aquel se vino peinada, no vino peinada, de qué color tiene el pelo, de qué color tiene el pelo. A veces nos preocupamos más de las vestimentas y cómo vino y cómo no vino. Y nos olvidamos del dolor y la necesidad del hermano. Y salió un hermano, un padre por allí, y le dice, Jesús, y le dice, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, le echa espumarajo y le cruje los dientes y se va secando. Mire mi hermano y mi hermana, mientras los escribas y los discípulos estaban peleando, había un hombre con una necesidad grande, que necesitaba una intervención divina y no podíamos verlo. Pero Jesús
que es el maestro por excelencia, interviene y la primera pregunta es, ¿qué disputáis con ellos? Y sale el padre. Óigame, yo quiero que usted se imagine. Es un padre con un dolor inmenso porque su hijo está enfermo. Es un padre o una madre que cuando ve a su hijo con fiebre corre y corre para el médico. Es un padre y una madre cuando son responsables, cuando ven que su hijo no está igual, corren e inmediatamente buscan qué le está pasando. Pero mi hermano y mi hermana, esto no era una fiebre. Este padre estaba pasando por una circunstancia inmensa y grave. Y es que dice el pasaje bien claro y se lo reclama al Señor y le dice, Él se va secando. Y no hay nada peor en la vida que pueda pasar a un padre y a una madre que ver a su hijo que se le está muriendo y no poder hacer nada. Y buscar alternativas y nada le resuelve. Ese es el dolor más grande que pueda tener un ser humano en esta tierra. No es la muerte de la madre ni el padre. No es la muerte del esposo o la esposa. Es ver a su hijo. Y no es que no sean dolorosos. Lo que pasa es que eso es natural. Eso es natural. Y el Señor nos ayuda y nos fortalece y nos vamos sanando. Porque es natura. Pero el hijo no es natura de que muera. El hijo vive más que el padre. Eso es lo normal. Y ver a un hijo que usted lo tiene en la cama secándose, porque aquí habla de secándose, está hablando de cuando usted ve a una persona que se va secando y va deteriorándose, que a veces decimos está en el esqueleto. Pero peor es cuando una madre y un padre lo ven ahí en esa postura y no poder hacer nada. Y si usted es una madre y un padre responsable, lo primero que le dice a Dios es, quítalo a él de ahí y ponme a mí. Amén. Porque ese es el dolor más grande del ser humano. Y Jesús viene y le dice, ¿qué disputáis con ellos? Y salió este padre y le dice, porque tengo a mi hijo que se me está muriendo. Y lo vine a traer donde ti. Después de entender la gráfica del problema, hay una segunda intervención. Y esta segunda intervención de este pasaje, que cuando usted lo repase, tal vez es la tercera, pero es la segunda. Pero un miércoles se lo puedo explicar por qué es la segunda. Hoy no voy a detallarme porque me tomaron mucho tiempo allá y no me da tiempo. Tengo que salir porque después se quejan que salimos tarde, pero se tomaron allá 20 minutos y 30 minutos hablando y chachareando y comiendo. ¡Ay, santo! Alabado Dios. Amén. Hay que tener la visión bien puesta y hay que tener clara cuál es nuestra misión. Y la segunda intervención de Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Jesús no solamente hace la pregunta para escuchar al hombre o la necesidad del ser humano, sino ahora, cuando a usted no le interesa algo, usted lo deja por ahí y no hace ninguna pregunta porque sabe que le van a seguir hablando, pero Jesús no. Jesús le pregunta, ¿y cuánto tiempo hace que sucede esto? Porque Jesús se interesa en la situación de cada uno de nosotros. Él no viene por carambola, Él no viene deprisa. Él no viene así, porque Él se interesa de lo que tú estás pasando y lo que tú estás pasando. No importa quién tú seas, ni cómo seas. Y el hombre se descarga
Y esta es la segunda agravante. Cuando tenemos la ilusión de nuestro primer hijo, que van a ser nuestro primer hijo, nuestro segundo, algunos como tercero y algunos como cuarto. Pero cada vez que nace uno es una ilusión distinta. Este va a ser abogado, este va a ser ingeniero, este va a ser pastor, este va a ser pelotero. Y llenamos el cuarto de muchas cosas, y aquel, si es varón, lo llenamos de bolas de baloncesto, bolas de pelota, bate. Y si es niña, lo pintamos de rosa, con muchas muñecas. Y vamos disfrutando en la vida, en cada etapa de su vida, y cuando empiezan a gatear, y cuando empiezan a hablar, y cuando disfrutamos esos momentos, y a veces nos ponemos celosos porque las abuelas nos están cuidando, y cuando dan la primera palabra están con las abuelas. ¿Ah? Mire, mi hermano y mi hermana, esa ilusión es natural de cada hombre y cada ser humano. Pero este hombre le dice a Jesús, porque Jesús le pregunta, ¿y cuánto tiempo hace que sucede esto? El hombre le dice, desde que nace. O sea, mi hermano y mi hermana, que la ilusión y el sueño que cada uno de los padres se ponen a través de su hijo, este hombre no lo pudo ver realista. Y este joven, cuando hablamos y hacemos la exégesis correcta del pasaje, este muchacho ya tenía casi 40 años. 40 años, un hijo que no lo pudo disfrutar con la ilusión de todo padre, sino lo ve enfermándose cada día más, y ahora la agravante es que se va secando. ¿Me entendió? Aquí no es un dolor de uña, aquí no es una situación de que se partió un brazo y en un mes se recupera. Aquí no es que le dio la fiebre y tiene un virus y hay que darle el antibiótico y se acabó. No, es que aquí no había solución para este hijo y llevaba años empotrado, y no solamente empotrando, sino se iba empeorando. Y ahora le dice a Jesús, yo vengo a ti porque traje a mi hijo que se está muriendo. Así que Jesús se interviene por segunda vez. Y no solamente lo atiende por segunda vez, sino ahora lo atiende por tercera vez. Y esta tercera es muy importante. Porque yo quiero que usted sepa que un padre que tiene a su hijo, y una madre que tiene a su hijo enfermo y no se va curando, busca todas las alternativas posibles por curarlo. Este hombre tuvo años para buscar alternativas. Y yo estoy seguro como padre, y yo estoy seguro como padres de ustedes y madres responsables, que cada día de su vida lo que se levantan es para cuidar y buscar la solución del problema que tiene su hijo. Y este hombre había buscado todo. Yo me imagino que él lo llevó al templo. Yo me imagino que buscó los médicos de los tiempos. Yo me imagino, mi hermano y mi hermana, que la desesperación fue tan grande que buscó cualquier alternativa que nos puedan dar. Inclusive, yo creo que pudo ir hasta los espiritistas. Porque cuando el ser humano se desespera, se ciega. Se ciega. Así que yo tengo un hombre que Jesús le dice, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y se abre para hablar del problema al Señor. El Señor ya lo va entendiendo. Y su tercera intervención Jesús le hace.
es la siguiente, y le dice, al que cree, todo le es posible. Jesús no lo dejó ahí. Jesús no se fue corriendo sabiendo la situación, sino se detuvo. Le hizo la segunda pregunta diciéndole, me interesa tu problema. Pero después de verlo y hablarlo, le dice, yo entiendo tu situación. No importa mi hermano y mi hermana que ese padre, cuántas alternativas haya buscado. Lo importante fue que llegó en el preciso momento y Jesús llegó a su vida en su momento ideal. Y le dice, no importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas buscado, no importa que lo hayas probado todo y todo te haya fallado. Yo estoy aquí y te digo que al que cree, todo le es posible. ¿Y usted sabe por qué Jesús lo entiende? Porque después de tantos años con su hijo y su hijo se va deteriorando en vez de mejorando, se le va la fe a cualquiera. No me diga usted que va a tener fe. Se le va la fe a cualquiera. Cuando lo ha probado todo. Y los escribas y los discípulos abonaron a eso. Empezaron a discutir en vez de estar atendiendo a las situaciones. Porque hay veces que mi hermano y mi hermana, la gente llega a nuestras iglesias buscando algo y no los encuentran porque en las iglesias nos desconcentramos y nos preocupamos por otras cosas y no nos preocupamos por las personas que llegan por esa puerta. Ni tampoco por los hermanos que están en necesidad alrededor de nosotros. Tenemos que ser como Jesús, que Él interviene a la vida de cada uno de nosotros. Él se interesa, pero también entiende la situación de cada ser humano. No importa que esté en vicio, hubo una razón por ese vicio. No importa que sea el criminal más grande, había una razón para ese criminal. No importa que sea la persona más buena del mundo, hay una razón por ello. Pero Jesús para todos está presente y se interesa y se preocupa. Y no solamente eso, sino también nos entiende. Porque cada uno de ustedes tiene una plataforma de familia distinta y eso es lo que lo forma. Y Jesús entiende cada una de nuestras situaciones. Para el que cree, todo le es posible. Y ese hombre no creía, como dice el refrán popular, ni en la luz eléctrica. Y hay que entenderlo. Y fíjense la contestación del hombre cuando, y se lo voy a demostrar ahora, que este hombre no tenía fe. Jesús le dice, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Y el hombre le contesta, creo. Pero hay una coma después, no se detiene y le dice, ayuda mi incredulidad. Este es el mismo Jesús que cuando la oveja se va a derredir, dice el pasaje que la va a buscar y deja sus 99. Y cuando la encuentra fuera de redil, es el mismo Jesús que cuando la encuentra, aunque estaba herida, perdida y sin rumbo,
Jesús no le pregunta, ¿por qué estás aquí? No le reclama, ¿por qué te fuiste? No le dice, ya yo te lo dije. Sino que sin palabra alguna, óigame mi hermano y mi hermana, es el mismo Jesús que coge a la oveja herida fuera del redil y se la pone en el hombro. Y así herida, ciega y sin rumbo, es el Jesús que lo pone en su hombro y la vuelve a dirigir y la va a sanar y la va a curar. Es el mismo Jesús que nos entiende a cada uno de nosotros y lo único que nos pide es que nos abramos ante Él y le digamos su necesidad y Él nos va a escuchar y Él se va a interesar y Él, mi hermano y mi hermana, nos va a entender. Porque Jesús nada más, hay veces que es el único que nos entiende. Y su cuarta intervención, que después que lo escucha, después que le demuestra que se interesa y después que lo entiende, hace la acción inmediata y hace la liberación a su hijo y lo sana. Porque el Dios que yo predico, Él siempre nos escucha. Él siempre se interesa. Él siempre nos entiende. Y no importando qué situación o qué circunstancia, Él abre sus brazos para decirnos, aquí estoy. Y hace la acción en nuestra vida. Yo quisiera abrir este espacio para todo aquel que tenga una necesidad, que hoy pase al altar. Pase al altar donde Jesús lo va a escuchar, donde Jesús lo va a entender, donde Jesús se va a interesar por su situación. Los diáconos y los ancianos vayan pasando, por favor. Los diáconos y los ancianos vayan pasando. Y la gente que necesita esa oración, hoy Jesús está aquí y está en medio de una iglesia que también abre los brazos a la necesidad del ser humano y permite que Dios se manifieste con poder y gratitud. Así que los diáconos y ancianos se riegan por aquí y ministran y el pueblo de Dios llena este altar y cantamos, grande tú eres Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Cantamos. Si tan solo tocare su manto, si tan solo pudiera tocar a su ropa. La hermana Minerva Huerta. La Minerva Huerta, si está aquí, pase por aquí. No. Oramos por salud con ella. Y todavía yo sigo igual. Pero son muchos los que le rodean y por mi mente se cruzan ideas. Tengo que ver el modo de perseguirle. Sí, Señor. Abrirme paso y tocar a su vestido. Yo sé que así me sano
si tocaré su manto, lo toqué. A Jesús al fin lo toqué. Lo toqué, a Jesús al fin lo toqué. Fue como maravilla, pero yo me sané. Si tan solo tocaré su manto, si tan solo pudiera tocar a su ropa. He gastado el dinero y aún así no sano. La ciencia llegó al final y todavía yo sigo igual. Pero son muchos los que le rodean y por mi mente se cruzan ideas. Tengo que ver el modo de perseguirlo. Abrirme paso y tocar a su vestido. Yo sé que así me sano, si tocaré su manto, lo toqué. A Jesús al fin lo toqué. Lo toqué, a Jesús al fin lo toqué. Fue como maravilla, pero yo me sané. Lo toqué, a Jesús al fin lo toqué. Lo toqué, a Jesús al fin lo toqué. Fue como maravilla, pero yo me sané. De paz inundada, mi senda ya esté, oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Alcancé salvación. Alabado Dios. Alcancé salvación. Sí, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú estás en medio de tu pueblo. Gracias, Dios, porque te haces presente en medio de nosotros. Y así en esa misma actitud entramos a la mesa con el Señor. Oh, gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre, Dios. Y le voy a pedir a